más didáctico y ustedes puedan comprender con claridad por qué razón acudimos a la vía del habeas corpus y cuáles son las vulneraciones que se han cometido al debido proceso penal durante el desarrollo de estas investigaciones. Resulta, señores magistrados, que el día 3 de febrero del año pasado, el Ministerio Público decidió iniciar una investigación preparatoria a raíz de informaciones que aparecieron de actos de corrupción relacionadas al caso Odebrecht. Luego de ello, al día siguiente, el Ministerio Público hizo una diligencia de allanamiento en el domicilio de Alejandro Toledo. 2 días después, o 3, el Ministerio Público pidió un requerimiento de prisión preventiva, sin que exista peligro procesal, señores magistrados, y utilizando únicamente el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz cuya versión no había sido corroborada. Se solicitó la prisión preventiva, fuimos a una audiencia y el día 9 de febrero del 2017, el juez Richard Concepción del primer juzgado de investigación preparatoria nacional declaró fundado el requerimiento y declaró la prisión preventiva de Alejandro Toledo por 18 meses. Nosotros, señores magistrados, y hemos acompañado un video en la audiencia, explicamos con claridad todas las normas que demostraban que no se podía dictar la prisión preventiva, los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, las sentencias del Tribunal Constitucional, las casaciones dictadas por la Corte Suprema de Justicia en los casos Moquegua, Arequipa y Piura. Igualmente los acuerdos plenarios que demostraban, señores magistrados, que en ese caso no procedía a dictar una prisión preventiva. No había un peligro procesal e insisto, lo que es más grave, utilizando el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz sin que su versión haya sido corroborada. Es más, señores magistrados, hasta hoy han transcurrido 15 meses y tampoco ha sido corroborada la versión del aspirante a colaborador eficaz, porque el Ministerio Público lo ha dicho públicamente, todavía no hemos corroborado la declaración del aspirante a colaborador eficaz. Es más, ni siquiera tienen un acuerdo, porque nosotros hemos solicitado que se le amplíe su declaración y nos han dicho que mientras no haya acuerdo, no puede haber ampliación. Entonces, ¿cómo puede haber el Poder Judicial utilizado para una prisión preventiva un testimonio no corroborado? Y eso, señores magistrados, ha quedado después demostrado y hemos acompañado copia ante ustedes por una sentencia que dictó, una resolución que dictó la primera Sala Penal Nacional cuando se pronunció en el mismo proceso en el caso de 3 funcionarios vinculados a la empresa Graña y Montero. Recordarán ustedes que 5 de ellos le dieron prisión preventiva, apelaron y en el caso de 3 de ellos, la primera Sala Penal Nacional dijo, si una declaración del colaborador eficaz no está corroborada, no puede ser utilizado para dictar una medida de coerción. Lo dijo. Esa sentencia la hemos acompañado al expediente porque tiene relación directa, está en la misma investigación, con el mismo fiscal, con el mismo juez, con la misma sala y en el mismo expediente. Entonces ya hay un pronunciamiento de esa sala en ese sentido. Lo hemos acompañado, pedimos conforme al Código Procesal Penal que como son los mismos procesados y son los mismos ellos, se incluya. Hasta ahora nadie nos ha resuelto el tema. Posteriormente, señores magistrados, ha salido en los medios de comunicación y ha sido de conocimiento público el acuerdo plenario 02-2017 aprobado el 5 de diciembre del año pasado por los juzgados y salas penales nacionales. Y ese acuerdo plenario ratifica, señores magistrados, lo que hemos venido diciendo durante 15 meses, que el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz que no está corroborado no se puede utilizar para pedir una prisión preventiva. En este caso, y ustedes lo van a ver, señores magistrados, porque se les ha acompañado el requerimiento del fiscal y la resolución del juez, la única razón que justifica el pedido del fiscal es el testimonio brindado por el señor Jorge Barata, que aún hasta el día de hoy no ha sido corroborado. Es lo único. Incluso, señores magistrados, en el documento que hemos acompañado, la disposición número 6
donde amplía la investigación preliminar para comprender a Alejandro Toledo, el fiscal dice en su parte final: señor juez, estamos, dice, programando una serie de diligencias para recién corroborar lo que se ha dicho. Incluso dice, vamos a oficiar a Palacio de Gobierno a ver si es cierto el señor Barata ingresó a Palacio de Gobierno. Vamos a oficiar al Hotel Marriott para ver si es cierto si algún día viajó a Brasil y se produjo esa supuesta reunión donde habrían pactado aparentemente la entrega de 35 millones de dólares por una obra. Recién el fiscal dice, voy a oficiar al hotel, voy a oficiar al Palacio de Gobierno, voy a oficiar al sistema bancario de Estados Unidos y de algunos países de Europa para ver si hay o no cuentas a nombre de ellos. Voy a ver los movimientos migratorios de ellos. Señores jueces, no tenía absolutamente nada el fiscal, solo tenía un testimonio sin estar corroborado y pidió la prisión preventiva y el juez se la dio. Eso es un abuso. Aquí no se trata del nombre de la persona o el cargo que ocupa, se trata de los derechos fundamentales de un ser humano que no se le puede dar una medida coercitiva sin cumplir los requisitos básicos mínimos que establece la ley, señores magistrados. Y lo digo con firmeza porque así está en el expediente y ustedes lo tienen. Les he entregado copias de todo ello para que nadie pueda decir más adelante que faltó tal o cual documento. Es más, cuando el juez Concepción dicta la medida arbitraria de prisión preventiva, nosotros interpusimos un recurso de apelación conforme, y ustedes lo conocen mejor que yo, al artículo 278 del Código Procesal Penal, que es un artículo que establece cuál es el mecanismo para tramitar una prisión preventiva. Nosotros presentamos la apelación y el juez nos la declaró inadmisible. No nos permitió ejercer el derecho a la instancia plural. No hubo una instancia superior que pueda revisar esa arbitraria prisión preventiva que se dictó contra Alejandro Toledo. Ante ello, siguiendo las pautas del Código Procesal Penal, presentamos un recurso de queja de derecho ante la primera Sala Penal Nacional por esa declaración de inadmisibilidad que violaba los derechos fundamentales de Alejandro Toledo. Y la primera Sala Penal confirmó el rechazo inadmisible de ese recurso de apelación. O sea, la segunda instancia no quiso ver tampoco la apelación. Ante ello, exigimos y tratamos de buscar en el Código Procesal Penal otra medida para anularlo. Y pedimos la nulidad absoluta de la resolución, explicando y acompañando documentos para demostrar que no se podía negar una apelación. Tampoco nos aceptaron la nulidad, señores magistrados. Esa situación resulta evidentemente peligrosa y vulnera los derechos fundamentales afectando el debido proceso. O sea, no nos dejan apelar, no nos aceptan la queja, no nos aceptan la nulidad. Presentamos este habeas corpus en el mes de enero de este año y el juez lo declara improcedente de manera liminar, lo rechaza de plano. Ni siquiera el juez se toma la molestia de evaluar, de analizar, de citar a las partes, de recabar algún documento, de ver si es cierto o no, de verificar si la prisión preventiva cumplía o no los requisitos. No, lo rechazó de plano, señores magistrados. Un habeas corpus donde está demostrado que hay una amenaza de la libertad individual porque hay prisión preventiva y la prisión preventiva ha ocasionado una orden de captura nacional e internacional y ha terminado hasta con un pedido de extradición y la jueza dice, no señor, no hay ninguna amenaza contra la libertad individual y nos rechazó de plano el habeas corpus. Ese habeas corpus ha llegado ahora a manos de ustedes y yo les pido, señores magistrados, que impartan justicia. Este es un acto que se está atropellando derechos fundamentales desde el inicio, desde el requerimiento que formuló el fiscal. Así que tenemos resoluciones de la Corte Suprema, del Tribunal Constitucional, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, acuerdos plenarios de la Sala Penal Nacional. Y hace pocos días ha sido de conocimiento público, señores magistrados, que el Tribunal Constitucional dictó una sentencia en el caso Heredia Humala. Y en ese caso, en el punto 130 de esa sentencia, el tribunal dice que el derecho a la instancia plural es un derecho fundamental que no puede ser limitado ni restringido por nadie. Y a nosotros no lo han limitado, porque no nos han permitido apelar. La Corte Interamericana
si no me equivoco, en el caso Herrera Ulloa versus Costa Rica, y en el Tribunal Constitucional, en un habeas corpus de Alberto Fujimori que llegó hace varios años, dijeron: no existe ninguna formalidad que pueda impedir un recurso de apelación cuando se trata de prisión preventiva. La razón por la que podría ser rechazado es cuando se presenta fuera del plazo. No lo decimos nosotros, lo dicen los fallos a los cuales tenemos que cumplir la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal Constitucional. ¿Por qué es así? Porque el Código Procesal Penal así lo ha descrito. Se presenta la apelación contra la prisión preventiva y en 24 horas el juez lo elevará. Y en 2 días o 3 la sala tendrá que convocar a una audiencia previa notificación a las partes. No habla de una previa calificación, porque estamos hablando de una amenaza a la libertad individual. Estamos hablando de una persona que le han dictado una medida coercitiva, que lo quieren enviar a la cárcel sin oírlo, sin escucharlo, sin tener sus argumentos y utilizando testimonios no corroborados de un aspirante a colaborador eficaz, señores magistrados. Entonces tenemos que recurrir a la vía del habeas corpus. Por eso es que estamos acá. Eso es el resumen, señores magistrados, de lo que ha pasado en el expediente Odebrecht relacionado a Alejandro Toledo. Esa arbitraria prisión preventiva ha ocasionado que el juez oficie a la Interpol para ordenar una captura internacional y tenga también a nivel nacional órdenes de captura. Y eso también ha dado lugar a un pedido de extradición, porque debe quedar claro, señores magistrados, que la columna vertebral de una extradición es el mandato de prisión, porque para que se... Sí, le pido, doctora, un minuto más, porque son 2 prisiones preventivas de 2 expedientes. Estoy tratando de resumirlo lo más que pueda. Entonces le digo, todos sabemos que para que una extradición proceda, tiene que haber o una declaración de contumacia, o una declaración de ausencia, o una orden de detención. Si no existe eso, no hay extradición. Y aquí lo que ha usado el Poder Judicial para tramitar una extradición es estas arbitrarias prisiones preventivas. Y son arbitrarias, porque han vulnerado el debido proceso y porque no existe peligro procesal y porque, insisto, están usando el testimonio no corroborado de un aspirante a colaborador eficaz, lo cual la doctrina y la jurisprudencia ha establecido que no procede. Y ustedes lo conocen mejor que yo. Por eso les pido, declaren fundado el habeas corpus para que se evite que se esté vulnerando los derechos fundamentales. Y si no, en todo caso, señores magistrados, revoquen la resolución del juez y admítanlo a trámite para que se haga un análisis completo de la figura y el juez pueda pronunciarse como debe ser, pero evidentemente enviándolo a la mesa de partes para que vaya otro juez, porque el actual ya adelantó opinión diciendo que no hay nada. Así que, señora magistrada, con todo respeto, en cuanto al caso Odebrecht es eso. Y solo un minuto le pediría para resumir el caso de Ecoteva. ¿Qué pasó en Ecoteva? Que dictada esta arbitraria prisión preventiva, el Ministerio Público obtuvo copias de la prisión preventiva y esas copias se las llevó al expediente Ecoteva y pidió una prisión preventiva. O sea, los mismos hechos, los mismos atropellos cometidos en el expediente Odebrecht, le sacaron fotocopia y la utilizaron para pedir prisión preventiva en Ecoteva. Por eso es que en el caso Ecoteva se da la figura de que Alejandro Toledo tendría 2 prisiones preventivas por los mismos hechos, la de Odebrecht y luego la de Ecoteva, porque es fotocopia de lo mismo. Incluso, señores magistrados, esas fotocopias que fueron trasladadas del expediente Odebrecht al expediente Ecoteva no ingresaron al expediente principal, ni siquiera la incorporaron para decir primero está en el expediente y luego en virtud de ello forma el incidente. No, de frente pidieron la prisión o pidieron la variación de la comparecencia que tenía Alejandro Toledo y su cónyuge por prisión. Y producto de ese abuso le dan la segunda prisión a Toledo y le amplían a la señora Elian Karp. O sea, Elian Karp tiene una prisión preventiva por el testimonio de Jorge Barata, un aspirante a colaborador eficaz cuya versión no ha sido corroborada. ¿Qué relación puede haber entre una investigación a la señora Karp y el señor Barata? Ninguna. No tiene nada que ver, pero tiene prisión preventiva. Por esa razón es que hemos pedido en el habeas corpus que se anule la de Odebrecht y la consecuencia es que se anule la de Ecoteva, porque son fotocopias. Ustedes lo van a ver
me he permitido acompañarles las fotocopias para que lo tengan. Y por último, señores magistrados, se ha dicho, y la jueza cuando rechaza este habeas corpus lo menciona, que anteriormente se tramitó un habeas corpus en favor de Alejandro Toledo. Es cierto, el año pasado, luego de la prisión preventiva, nosotros presentamos un habeas corpus. Igual, el juez lo rechazó de plano, la Corte Superior lo rechazó de plano, llegó al Tribunal Constitucional, pero ojo, señores magistrados, el Tribunal Constitucional lo declaró improcedente por razones de forma, no por el tema de fondo, porque el Tribunal Constitucional dijo, como en este expediente no hay la copia de un escrito, al no poder leerla no me puedo pronunciar. O sea, en otras palabras nos dijo, acompañen la copia y nos pronunciamos. O sea, fue rechazado de manera improcedente por aspectos de forma. Y a pesar que la ley dice que los habeas corpus no tienen formalidades, pues el tribunal lo rechazó. Por eso es que ahora en este habeas corpus sí hemos acompañado esos documentos. La apelación, el rechazo, la queja, el rechazo, la nulidad, el rechazo, los acuerdos plenarios de la Sala Penal Nacional, las prisiones preventivas, que el requerimiento del fiscal y la del juez Concepción, la de la cuarta sala que también dicta el caso de Coteva. Hemos acompañado todo lo que hemos pedido, el requerimiento de extradición, la resolución de la Corte Suprema, todo, para que ustedes lo tengan en las manos y puedan declarar fundado el habeas corpus. Yo le agradezco, señora magistrada, que me haya permitido extenderme, pero entienda usted que eran 2 prisiones preventivas y he resumido al máximo lo que he podido para que ustedes puedan entender. Por tal razón yo le pido que puedan declarar fundado el habeas corpus o en su defecto, si ustedes consideran pertinente, que se revoque la medida para que el juez lo admita a trámite y siga su cauce regular para que se puedan pronunciar conforme a ley y no se sigan vulnerando los derechos fundamentales de Alejandro Toledo ni de la señora Elian Carp. Muchas gracias. Procuradora del Ministerio Público, por favor, 15 minutos, dándole el mismo tiempo de igualdad de armas. En su condición de fiscal provincial de la Fiscalía Supraprovincial. De la Fiscalía Supraprovincial especializada en delitos de corrupción de funcionarios, por lo que acudo ante su ilustre colegiado a fin de solicitarles tengan a bien confirmar la resolución venida en grado que declara improcedente liminarmente la presente demanda de habeas corpus. Ello en mérito a los siguientes argumentos. En primer lugar, como lo ha expuesto el colega, se solicita la nulidad de las resoluciones judiciales que han declarado fundados los requerimientos de prisión preventiva formulados por el fiscal provincial demandado. Asimismo, agrega que respecto al Ministerio Público, en la carpeta número 02-2017, caso Odebrecht, se ha formulado un requerimiento de extradición de manera injusta y arbitraria a juicio del demandante, en tanto que solo se ha basado en la declaración de 2 aspirantes a colaboradores eficaces, los señores Jorge Enrique Simoes Barata y el señor Joseph Mayman Rapaport. Estos testimonios a juicio del demandante no han sido corroborados y al parecer tampoco existe una causa probable y todo sería un fin político. En este contexto procesal, señores magistrados, cabe recordar que cuando se invoca un habeas corpus con el motivo de que se estaría afectando el debido proceso u otro derecho fundamental, se requiere cumplir con el requisito de conexidad con la libertad individual. Y en el presente caso no se ha efectuado, como lo ha señalado correctamente el ACUO en el tercer fundamento jurídico de la resolución venida en grado, el que señala que en el presente caso la vulneración del debido proceso no se advierte en los actos procesales que se cuestionan, ni en las cuestiones jurídico-políticas y de extradición que haya vinculación directa con la libertad individual de los favorecidos. Ahora bien, señores magistrados, yo solicito que tengan en cuenta los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional que señalan que en un habeas corpus se debe de acreditar la conexidad, la vulneración directa con la libertad individual de los patrocinados. Asimismo, cabe señalar que la actuación del fiscal es postulante, requiriente,
y en este caso el fiscal actuó de acuerdo a sus atribuciones. Por tanto, en mérito a los artículos 518, 525 y siguientes del Código Procesal Penal, así como teniendo en cuenta el artículo primero del Tratado de Extradición entre la República del Perú y Estados Unidos, es que formula el requerimiento de extradición, y en tanto, como incorrectamente lo ha señalado, el demandante no solamente se ha basado en las declaraciones de los colaboradores eficaces, que supuestamente no han sido corroboradas, sino que ha hecho una enumeración taxativa dentro de las 47 hojas que contiene el requerimiento de extradición, en donde ha señalado cada elemento de convicción que lo ha llevado a la conclusión de que se acreditan los delitos, ¿no? Los delitos imputados, así como la vinculación del reclamado Alejandro Toledo en estos delitos. Ahora bien, cabe señalar que se ha considerado no solamente los testimonios como lo he señalado, sino también, por ejemplo, los documentos ofrecidos por la empresa brasileña Odebrecht respecto a la división de operaciones estructuradas de Odebrecht, en los cuales se acredita los pagos efectuados por esta empresa brasileña a las cuentas offshore de empresas vinculadas a Joseph Mayman Rapaport, que es el amigo cercano del señor Toledo Manrique. Asimismo, también el señor Mayman ha ofrecido su agenda personal, en donde se advierten diferentes anotaciones de reuniones en Río de Janeiro en noviembre de 2004, así como en Lima con los señores Alejandro Toledo, así como con el señor Barata, y en Río de Janeiro con el señor Marcelo Odebrecht. Asimismo, también figuran diferentes cuentas bancarias del señor Mayman Rapaport que señalan, ¿no?, en los depósitos a que se habría efectuado la empresa Odebrecht para que el favorecido sea el señor Alejandro Toledo Manrique. Estos son algunos de los elementos que se han mencionado en el requerimiento de extradición. Por tanto, no se advierte que solamente haya sido como el fundamento los testimonios de los presuntos colaboradores eficaces. Ahora bien, señores magistrados, cabe señalar que el requerimiento del señor fiscal es solamente un acto en el que se está postulando, requiriendo al Poder Judicial, y es el Poder Judicial quien finalmente va a evaluar la procedencia o no de la solicitud de habeas corpus, de extradición. Por tanto, a la lectura del requerimiento de extradición es que el señor juez penal de la primera juzgado de investigación preparatoria nacional es que hace suya el requerimiento y solicita la extradición activa del señor Toledo Manrique, y presenta mediante una resolución, lo eleva a la Corte Suprema de Justicia, y esto es visto en audiencia pública por la Sala Penal Permanente de la República, quien emite después de una audiencia en donde ha participado activamente el abogado del señor Alejandro Toledo, es que emite un pronunciamiento declarando procedente la solicitud de extradición. Por tanto, señores magistrados, yo solicito por los argumentos expuestos que se confirme la resolución venida en grado declarando improcedente la demanda de habeas corpus. Muy buenos días, señores magistrados, abogado de la parte demandante, la representante de la Procuraduría del Ministerio Público y los presentes. En esta oportunidad, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, me constituyo a esta vista de la causa a fin de solicitar que se declare infundado en todos los extremos el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante y se confirme la resolución emitida en primera instancia que declara improcedente la demanda de habeas corpus. En primer lugar, quisiera señalar que, contrariamente a lo señalado por la parte demandante, la Procuraduría Pública del Poder Judicial considera que la sentencia emitida por el 23º Juzgado Penal como juez constitucional ha sido emitida conforme a las normas procesales de la materia y conforme a la doctrina jurisprudencial establecida por el Tribunal Constitucional. En este sentido, conforme ustedes podrán verificar de los actuados, al interponerse la demanda, efectivamente la parte accionante no cumplió con adjuntar las resoluciones judiciales cuestionadas, motivo por el cual el juez constitucional en primera instancia declara improcedente la misma de conformidad a la doctrina jurisprudencial establecida en el fundamento sexto. Sí. No, entonces. Ok, disculpe. Favor, gracias. Sí.
En este caso, el magistrado de primera instancia emitió pronunciamiento de conformidad a lo establecido en el fundamento sexto de la sentencia 1761-2014 amparo. Por otro lado, y ya señalando la parte demandante que a la fecha se encontrarían en este caso los actuados o dichas resoluciones judiciales en el expediente, quisiera referirme en primer lugar respecto al cuestionamiento realizado contra la resolución número 2 de fecha 9 de febrero del 2017, emitida por el magistrado a cargo del primer juzgado de investigación preparatoria. Respecto a este extremo, señores magistrados, la Procuraduría Pública advierte a esta instancia constitucional que en el Distrito Judicial de Lima existe otro proceso constitucional de habeas corpus. Esto es el proceso 3339-2017. 3339-2017, interpuesto por la parte ahora demandante Manuel Heriberto Benítez a favor de Alejandro Toledo Manrique, en el cual en dicha demanda, conforme se podrá verificar, se encuentra, en este caso cuestiona la competencia del magistrado del primer juzgado de investigación preparatoria y señala a su vez que dicha resolución emitida por su judicatura no cumple con lo establecido para verificar el peligro procesal del ahora beneficiario en el proceso 16-2017. En este sentido, respecto a este extremo, nosotros consideramos que no podría emitirse ningún tipo de pronunciamiento respecto a este aspecto, debido a que estaríamos dentro de la causal establecida de improcedencia en el artículo 5, inciso 6 del Código Procesal Constitucional. Esto es respecto a que nos encontraríamos en un supuesto de litis pendencia. Ahora, sin perjuicio de lo señalado y de verificar de repente la sala que no procede, en este caso la litispendencia, quisiéramos resaltar ciertos aspectos de la demanda y conforme ha señalado la parte, en este caso recurrente. Lo que señala básicamente y el cuestionamiento va dirigido a establecer que no existiría peligro procesal al momento de emitir, en este caso, la prisión preventiva por parte del magistrado. Respecto a este aspecto, quisiéramos resaltar que el magistrado del primer juzgado de investigación preparatoria ha emitido un pronunciamiento dentro de un proceso regular conforme a las normas procesales de la materia y en este sentido cumplió con verificar que concurrieran los presupuestos establecidos en el artículo 268 del Código Procesal Penal. En este sentido ha verificado que efectivamente existen suficientes indicios que vinculan al ahora beneficiario con el ilícito por el cual se encuentra siendo investigado. Respecto a la prognosis señala que de un análisis inicial respecto a los delitos por los cuales se está siendo investigado, esto es tráfico de influencias y lavado de activos, la pena a imponerse sería superior en este caso a los 4 años. Por otro lado, respecto al peligro procesal, que es el cuestionamiento específico mediante esta acción de habeas corpus, quisiéramos resaltar que el magistrado evaluó que efectivamente sí se acreditaba este peligro y señala que efectivamente no se puede garantizar que se vaya a sujetar al proceso, es más, no se puede determinar el arraigo familiar, domiciliario, debido a que el mismo reside en el extranjero. Por otro lado, que no se logra determinar su arraigo en territorio peruano, debido a cuando se llevó a cabo el allanamiento en uno de los inmuebles, en este caso de propiedad del beneficiario, el mismo no se encontraba. Por otro lado, tampoco se logra acreditar una actividad laboral que también tenga el beneficiario, así como entre otros. Por otro lado, también realiza el análisis respecto al daño causado, a la prognosis de la pena. En este caso también realiza una evaluación respecto a la conducta desplegada por el beneficiario. En este contexto señala que el beneficiario habría causado un enorme perjuicio al Estado debido a que por su condición de presidente en ese entonces del Perú, habría realizado estos actos que habrían realizado y que habría ocasionado un perjuicio al Estado, los mismos que estarían acreditados dentro del informe de Contraloría, debido a señalándose que se pasó por alto el paso de preinversión y la declaratoria de factibilidad para apresurar el otorgamiento de una concesión, entre otros fundamentos que ustedes podrán verificar de la resolución, en todo caso emitida por el magistrado. Por otro lado, quisiera resaltar que también se toma en cuenta que el beneficiario habría señalado, y conforme lo señaló el representante del Ministerio Público, que el beneficiario habría dado declaraciones respecto a que se iba a someter a una justicia justa. En este caso cuestiona las actuaciones procesales tanto del Ministerio Público como del Poder Judicial. Por otro lado, también quisiera resaltar que la parte demandante ahora cuestiona estos rechazos respecto al recurso de apelación interpuesto contra esta medida. Yo quisiera que, señores magistrados, que se verifiquen la demanda, que la pretensión va dirigida en este extremo únicamente en cuestionar la resolución,
número 2 de fecha 9 de febrero del 2017. En este sentido, no se está cuestionando ningún tipo de otra resolución. Esto es, ninguna resolución que haya declarado inadmisible la apelación, ninguna resolución que haya declarado o haya rechazado el recurso de queja, así como la nulidad que alega. En este sentido, quisiera, en todo caso, resaltar que ya existe otro proceso constitucional, tal como lo señaló ahora la parte demandante. Esto es el proceso 2225-2017 habeas corpus. En dicho proceso se cuestionó justamente esta resolución que declaraba inadmisible el recurso de apelación con la resolución número 2. Sin embargo, esta fue declarada improcedente por el Tribunal Constitucional. Ahora me referiré respecto a la resolución de fecha 26 de junio del 2017. La misma ha sido emitida por los magistrados de la Cuarta Sala Penal para Procesos con Reos Libres en el proceso 7091-2014, proceso en el cual se encuentran siendo investigados Alejandro Toledo Manrique y su cónyuge Elian Carp por la presunta comisión del delito de lavado de activos. En este contexto quisiera resaltar que también esta resolución judicial ha sido emitida dentro de un proceso regular conforme a las normas procesales de la materia. En este caso, lo que se requirió fue una revocatoria, en este caso de la comparecencia con restricciones por prisión preventiva. En este caso, los magistrados verificaron que efectivamente concurren estos presupuestos establecidos en el artículo 279, 268 y 269 del Código Procesal Penal. En este sentido y respecto, únicamente me refiero al tema del peligro procesal porque ese es el aspecto cuestionado, se señala básicamente que tampoco se le puede determinar el arraigo domiciliario laboral de parte de los beneficiarios. Es más, se hace un análisis respecto a la conducta procesal de los mismos, respecto a las declaraciones también vertidas y compartidas tanto por el beneficiario Alejandro Toledo Manrique y por la señora Elian Carp. También se tiene conocimiento y señalan que efectivamente que en el tema del allanamiento tampoco los encontró, por tanto no se puede acreditar en este caso un tipo de arraigo en el territorio peruano, por tanto no se puede garantizar esta sujeción al proceso penal. Y por otro lado, lo que sí es evidente es una clara renuencia en este caso de poder sujetarse a este proceso penal debido a que conforme al tema migratorio se tiene conocimiento que habrían salido del país a la ciudad de Panamá el año pasado, el 13 de enero de 2017. Por estos fundamentos nosotros consideramos que en realidad lo que es evidente es una clara disconformidad con lo resuelto por las instancias jurisdiccionales. Sí, muchas gracias. Sí, lo que quería resaltar era que lo que es evidente es una clara disconformidad con lo resuelto por los órganos jurisdiccionales en su debida oportunidad. Lo que yo quisiera resaltar también es que ya el Tribunal Constitucional ha señalado que no es competencia, en este caso de la justicia constitucional, determinar ni valorar los elementos de convicción que configuren un presupuesto para dictar una medida coercitiva, en este caso el de peligro procesal. Debido a lo que se tiene que verificar es básicamente si existe una motivación suficiente, en este caso y objetiva, a fin de poder coartar, en este caso, este derecho a la libertad. Conforme ustedes podrán advertir y conforme a lo señalado, de que efectivamente ya las resoluciones se encontrarían, en este caso, en los actuales. Doctor Méndez, ¿va a hacer uso del derecho? Perfecto, lo escuchamos 10 minutos nomás, por favor. Comience, por favor. Señor magistrado, yo siempre he tenido entendido que los procuradores defienden el interés del Estado, siempre, desde la universidad me enseñaron eso. Y el interés fundamental de un Estado es la vigencia de los derechos humanos. Es el interés fundamental. Prueba de ello es que hasta los Estados suscriben tratados y convenios para proteger los derechos fundamentales, para que el ciudadano no quede desamparado de los abusos y atropellos que se puedan cometer.
No es al contrario. La vigencia de los derechos humanos no quiere decir que se atropellen los derechos y hay que convalidarlos. Hay una confusión. Y yo creo que eso es importante que se tenga presente. En segundo lugar, señores magistrados, aquí se ha hablado de formalidades para el habeas corpus. Y todos sabemos que el habeas corpus no requiere formalidades. Puede ser presentado por cualquier persona, sin firma de abogado y con un breve relato de los hechos. Nada más. Hasta se puede presentar de manera verbal. Un juez no le puede decir, usted dice que han detenido a tal persona, si no me dan la resolución no lo resuelvo. Eso ya no es habeas corpus, eso se referiría a un amparo. Tal vez en el amparo le exigen a las partes que presenten los documentos cuando se trata con una resolución judicial para que los evalúen, los valoren y se den cuenta. Pero en un habeas corpus no, es una figura especialísima, sumarísima, de protección de los derechos fundamentales, donde incluso el juez de oficio puede actuar diligencias, puede constituirse a lugares donde puede haber hasta detenido y ordenar la libertad inmediata. No hay que desnaturalizar la figura del habeas corpus. En tercer lugar, es cierto que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en otro habeas corpus, pero lo ha declarado improcedente por aspectos de forma, no de fondo, porque el tribunal en esa resolución dice, como no me acompañaron la copia de un escrito, no lo puedo leer y por consiguiente no puedo resolver. El propio Tribunal Constitucional prefirió una formalidad a entrar al tema de fondo. ¿Por qué lo hizo? Solo lo sabrá la conciencia de ellos. No quisieron pronunciarse sobre el fondo y salieron, como se dice, por la tangente. Salieron por la tangente y dijeron, no, como no está esta copia, no me pronuncio. ¿Cómo no se van a pronunciar? Digo yo, señores magistrados, ¿acaso no está probado que hay una orden de captura contra Alejandro Toledo y su cónyuge? ¿Acaso no está probado que hay arbitrarias prisiones preventivas contra los dos en el proceso Odebrecht y en el proceso Ecoteva? ¿Eso no es suficiente para amenazar una libertad individual? ¿Acaso no están gestionando una extradición para traerlo y meterlo a la cárcel? ¿Eso no es amenazar una libertad individual? Porque no nos olvidemos, el requisito sine qua non para que haya una extradición es que haya una orden de detención. Más allá de los elementos de convicción, que puede tratarse del delito A, del delito B, del delito C, de la copia tal, si está certificado o no, la prisión o la declaración de contumacia o la declaración de ausencia. Si no hay eso, no hay extradición. Esa es la columna vertebral. Por eso que nosotros decimos, no hay prisión preventiva idónea, correcta, es arbitraria. Si esa prisión no va, no hay extradición. No me voy a poner aquí a discutir sobre el testimonio de A, de B o de C, porque ya lo hemos dicho y lo hemos acompañado al expediente, señores magistrados. La base de la prisión preventiva es el testimonio de un aspirante a colaborador eficaz cuya versión no ha sido corroborada hasta el día de hoy. Yo le pediría, señores magistrados, a través de ustedes, que las señoritas procuradoras solamente nos respondan una pregunta, que digan si está corroborado o no la versión que dio el señor Barata. Nada más, y con eso resolvemos el problema. ¿Está o no está corroborada? Según el expediente, no está. Según el fiscal Hamilton Castro en conferencia de prensa, no está. Según las autoridades, no está. No hay corroboración, no se puede usar. Incluso, ya lo he dicho, señora magistrada, en la ampliación de la investigación preparatoria del fiscal Hamilton Castro dice, recién voy a oficiar. Estamos ubicados en el 9 de febrero, cuando se dio la prisión. El día 9 el fiscal decía, recién voy a oficiar, recién voy a pedir, recién voy a solicitar, recién voy a hacer esto. No tengo nada. Entonces, ¿para qué pidió prisión si no tenía nada? Se lo dijimos en la sala. Ahí está el video que le hemos acompañado. Ahí está la resolución, ahí está el escrito que le hemos acompañado al fiscal. Entonces, si no tiene nada, ¿para qué pide prisión? Si todos sabemos que la esencia de la prisión es que al menos existe un peligro procesal. ¿Y dónde está? No hay nada. El señor Toledo viaja al extranjero, claro, porque desempeñaba labores en la universidad, tenía que ir, tenía que venir, tenía una comparecencia restringida en el caso de Ecoteva, y antes de viajar, como ha dicho la procuradora, en enero del 2017, le comunicó al juez, señor juez, voy a viajar porque voy desempeñando mi labor, y el juez le dijo, está bien, vaya usted nomás, no hay problema. O sea, no se escapaba, como dicen algunos, se fugaba, se escapaba. Uy, salió por Panamá, sí, subrepticiamente, escondida, con un gorro para que no lo vean. ¿Qué es esto, señores magistrados?
perdóneme si llego a ese extremo, pero es la indignación que uno siente cuando busca justicia, busca que impartan justicia, que respeten los derechos fundamentales, y muchas veces las autoridades se ponen de costado, se cierran los ojos, se tapan los oídos, no quieren resolver. A nosotros como abogados nos han enseñado que lo que manda es lo que está en el mundo del expediente, y en el expediente está lo que he dicho yo y les he acompañado copias de lo que he podido tener. Si ustedes necesitan más, pueden oficiar y lo pueden pedir. Por eso le digo, estamos en esta vía del habeas corpus, estamos buscando resoluciones que protejan los derechos fundamentales, que es el interés primordial del Estado y que es lo que un procurador debería defender. Eso debería ser un procurador, preocuparse. ¿Pero por qué no le aceptaron la apelación al señor Toledo? No, al contrario, está muy bien que se la hayan rechazado. ¿Y la instancia plural? ¿Dónde está la instancia plural, que es un derecho fundamental desarrollado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en el Perú por ustedes? No se le puede negar una apelación. Hemos acompañado el recurso para que lo vean. ¿Y por qué el juez lo declara inadmisible? Y el Código Procesal Penal es claro. 278, artículo. Este es el trámite de la prisión preventiva cuando se apela. No hay más. Pero acá le aplican otro artículo que previamente lo califico, que voy a ver, que dice esto, que no dice esto, que esto no está claro. ¿Dónde dice que se califica una apelación de prisión preventiva? ¿En qué artículo del Código Procesal Penal? ¿Dónde está? No lo encuentro hasta ahora. Si la Procuraduría puede, que me lo diga, que lo lea. El 278, señores, ustedes lo conocen mejor que yo. Eso es lo que pido, que impartan justicia. Ya basta de tanto abuso y de tanto atropello. Si hubieron errores, si hubieron equivocaciones al tramitar la prisión preventiva, será pues responsabilidad de aquellos magistrados que actuaron mal. No es responsabilidad de la defensa, no es responsabilidad del accionante, no es responsabilidad de ustedes. Lo que acá buscamos es impartan justicia, respeto a los derechos humanos, no a las arbitrarias prisiones preventivas. No se puede encarcelar a una persona por el testimonio de un colaborador cuya versión no ha sido corroborada hasta el día de hoy, señores, hasta hoy. No hay. Después quisieron, y con esto termino, después quisieron inventar una figura de decir, no, el señor Maiman ha declarado. Incluso dijeron, y la versión del señor Maiman coincide con la del señor Barata. ¡Uy! Se corroboró. Señores, el propio acuerdo plenario 02-2017 que les he acompañado, dicen los magistrados de la Sala Penal Nacional que la declaración de un colaborador eficaz no se puede corroborar con la de otro colaborador eficaz, porque ambos tienen la misma finalidad, que es limpiarse del proceso. No se puede, y acá todo el mundo dice, sí, ya lo hicieron. Mire, en la agenda que se encontró a Maiman o que entregó, dice como gran mérito el fiscal Hamilton Castro, está anotado que el señor Maiman estuvo en Brasil. ¡Uy! Gran descubrimiento, la fotocopia de la agenda, señores magistrados. ¿Y saben qué? El señor Maiman, a través de su abogado, en la cuarta sala penal, en el caso de Coteva, que ustedes lo pueden pedir o lo pueden tener a la mano, ahí dice el abogado, señores, mi patrocinado no estuvo en Brasil en esa fecha. He acompañado el movimiento migratorio porque él no viajó a Brasil. Entonces, ¿qué vale? ¿Qué cosa es lo que vale? ¿El testimonio del abogado? ¿El movimiento migratorio? ¿O una fotocopia de una agenda de una persona que quiere librarse de la prisión preventiva? ¿Hay o no hay coacción? Primero le dictan prisión preventiva y después le dicen, si te vuelves... Ya, ahorita termino, presidenta, gracias. Y después que le dan la prisión preventiva le dicen, si te acoges a la colaboración, te anulo la prisión. Qué bonito, el hombre se acogió, se le anularon y le dan lo que quieran. ¿Así se imparte justicia? ¿Acaso el Pacto de Nueva York no dice que la declaración obtenida bajo coacción no tiene valor legal? Respetemos los convenios internacionales. Esa es la tarea de la Procuraduría, defender los intereses del Estado, defender los derechos humanos, el debido proceso, las garantías judiciales, la tutela procesal efectiva. Por eso, señora magistrada, yo le pido que puedan declarar fundado el habeas corpus para que cesen estas violaciones a los derechos fundamentales o en todo caso, como lo dije, al menos ordenen que se admita a trámite para que podamos discutir y avanzar para construir una verdadera jurisprudencia. Y finalmente quedo a disposición de ustedes si hay alguna pregunta o interrogante que quieran hacer sobre este proceso. Muchas gracias. ¿La Procuraduría va a hacer uso del derecho de dúplica? Ministerio Público. Ok, le escuchamos. 10 minutos, doctora, por favor.
Señores magistrados, es materia de debate la demanda de habeas corpus promovida por el demandante, más no las funciones que desempeñan los procuradores. Ahora bien, no desnaturalicemos el objeto de protección del habeas corpus, que es la libertad individual, y como se advierte en autos, no está acreditada la afectación o amenaza de la libertad individual en los actos desempeñados por el Ministerio Público. Sí, muchas gracias. Yo quisiera empezar señalando que efectivamente cualquier persona puede recurrir a la instancia constitucional a fin de poder solicitar protección a una presunta afectación a sus derechos fundamentales. Sin embargo, debemos de tener en cuenta que una vez interpuesta esta demanda, el juez constitucional tiene la obligación de verificar ciertos aspectos, en este caso los requisitos de procedibilidad. En este sentido, estamos ante una demanda de habeas corpus contra resolución judicial. En este caso no se puede pasar por alto estos requisitos a fin de poder emitir un tipo de pronunciamiento. En este caso consideramos y sostenemos que se tiene que verificar todos los cuestionamientos y todos los requisitos establecidos en el artículo 4 y, de ser pertinente, también lo establecido en el artículo 5 del Código Procesal Constitucional. Por otro lado, quisiera resaltar y quisiera delimitar correctamente esta demanda. Esta demanda ha sido interpuesta contra resoluciones judiciales y quisiera delimitar que son dos. La resolución número 2 de fecha 9 de febrero del 2017, que efectivamente declara fundado el requerimiento de prisión preventiva contra el ahora beneficiario Alejandro Toledo Manrique, y la resolución de fecha 26 de junio del 2017, la misma que declara, confirma en este caso la resolución que declara fundado el requerimiento de revocatoria de comparecencia con restricciones por prisión preventiva. En este caso, quisiera resaltar que no tenemos que tratar de desvirtuar o desnaturalizar esta demanda, debido a que se están ampliando pretensiones que no fueron en su primer momento expresadas por la parte demandante. Como ya señalamos, el cuestionamiento va dirigido a estas dos resoluciones judiciales, más no contra otros pronunciamientos realizados, en este caso por el doctor del primer juzgado de investigación preparatoria al interior del proceso 16-2017. Las mismas que señala que existiría un rechazo al recurso de apelación y denegatorias ante otros recursos. Yo quisiera que este aspecto quede delimitado a fin de poder garantizar, en este caso también, el derecho de defensa de los magistrados, así como de la Procuraduría, debido a que estas pretensiones no fueron delimitadas específicamente dentro de la demanda y en el pronunciamiento de primera instancia. Por otro lado, también quisiera resaltar que el cuestionamiento a estas prisiones preventivas van dirigidas específicamente al tema de peligro procesal. Sin embargo, la parte demandante señala que existiría solamente estas prisiones preventivas debido a la declaración, en este caso, de un colaborador eficaz. Eso, conforme ya lo señaló mi compañera, en este caso de la Procuraduría del Ministerio Público, no es correcto, debido a, conforme ustedes podrán verificar de las resoluciones, esa declaración fue evaluada y valorada para determinar los suficientes indicios que vinculen, en este caso, entre otros elementos probatorios que vinculen con al beneficiario o a los beneficiarios con el ilícito en los cuales se encuentran siendo investigados. Por otro lado, no se puede pasar por alto que el tema del peligro procesal no tiene que verificarse con el tema de declaraciones. El artículo 269 señala que efectivamente para poder calificar el peligro procesal se tiene que determinar y se tendrá en cuenta, en este caso, el arraigo del imputado en el país, por otro lado, la gravedad de la pena, la magnitud del daño causado, el comportamiento del imputado durante el procedimiento o en otro procedimiento, entre otros. En este sentido, estos elementos, estos presupuestos han sido debidamente sustentados tanto por el magistrado del primer juzgado de investigación preparatoria nacional como por los magistrados de la Cuarta Sala Penal para procesos con reos libres, motivo por el cual nosotros consideramos que en este caso el fundamento de la parte accionante carece de sustento alguno y, como ya señalé y reitero, pretende que en esta instancia se realice una valoración respecto a la concurrencia o no de los presupuestos establecidos a fin de poder determinar una medida de coerción personal. Por estos fundamentos reitero y solicito que se confirme la resolución por estos fundamentos que declare improcedente la demanda. ¿Pregunta, señor magistrado? Sí, solamente a la defensa de los accionantes. Usted indica que le rechazaron la apelación, ¿no?, en el caso del Juzgado Nacional. ¿Qué motivo, qué se señaló, por qué se le rechazó? Porque la resolución debe indicar algo. Lo que explicó el señor juez, y lo dijo también en los medios de comunicación, era que él no entendía si se estaba pidiendo la revocatoria o la nulidad. Sin embargo, nuestro escrito, al empezar en la parte final, dice que lo que buscamos es revocar la arbitraria medida de prisión preventiva.
Y evidentemente en el desarrollo del escrito hablamos que habían algunas causales de nulidad, habían otras situaciones irregulares que habían ocurrido. O sea, no había una justificación sólida para rechazar un recurso de apelación que había sido presentado dentro del plazo legal por los abogados acreditados y buscando la instancia plural que señala la Constitución. Y lo he acompañado para que ustedes lo tengan a la vista, el escrito de apelación y la resolución donde el juez califica y desnaturaliza, porque era el artículo 278 del Código Procesal Penal el que debió aplicarse y él se fue por otro artículo. Doctora, ¿preguntas? Ninguna. Bien, oído los informes orales, la causa queda al voto. Por favor, se deja constancia de que se bajó una constancia, habla de la redundancia, no acta de este informe porque no tenemos los medios logísticos, pues es una sala ordinaria, como ustedes comprenderán. ¿Ok? No hay acta. Constancia por la autoría de que se ha escuchado los informes orales. No hay acta. Presidenta, lo que se puede es el video incorporar al expediente, ya queda. No le podría decir cómo está el video, si se grabó, no sabemos, señor. Solamente constancia es la formalidad. ¿Ok? Gracias. Muy amable, buenos días. ¿Hay que firmar algo, presidente? No, solamente la constancia por parte de la relatoría. No hay problema.